Tal? Buenas tardes, mi nombre es Eric Fernando Jorge Flores. Estoy presentando este video de la materia Estadística Inferencial 2 del Instituto Tecnológico de Tijuana, en área de Ingeniería Industrial. La unidad que vamos a tratar es la 1, referente a las inferencias a partir de dos muestras del libro de Estadística Mario F. Triola. Empezamos viendo los temas de esta unidad, que refiere a inferencias a partir de dos muestras. Veremos el tema 9.2, inferencias acerca de dos proporciones. 9.3, inferencias acerca de dos medidas, muestra independiente. 9.4, inferencia a partir de dos medidas, muestra dependiente. Número 9.5, comparación de la variación de dos muestras. Empecemos con 9.2. Tomando en cuenta que el objetivo de este capítulo consiste en extender tanto los métodos para estimar valores de parámetros poblacionales como los métodos de prueba de hipótesis, situaciones que incluyen dos conjuntos de datos muestrales en lugar de uno solo. Los siguientes ejemplos típicos incluidos en este capítulo, el cual presentan métodos para utilizar datos muestrales de dos poblaciones, de manera que se puede realizar inferencias acerca de tales poblaciones. Los puntos importantes serían someter a prueba la afirmación de que cuando estudies universidad, se pesan al principio y al final del primer estudio de año, y las diferencias indican un aumento de medio peso de 15 libras, de acuerdo con la creencia de Freshman 15. Someter a prueba la afirmación de que la porción de niños que contraen poliomielitis es menor cuando reciben la vacuna de sal cuando reciben un placebo. Someter a prueba la afirmación de que los sujetos tratados con Lipitor tienen un nivel medio de colesterol más bajo que el nivel medio de colesterol de los sujetos que reciben un placebo. Como existen muchos estudios que implican comparación de muestras. Los métodos de este capítulo se aplican a gran variedad de situaciones reales. Estos fueron algunos ejemplos en los que podemos usar los temas de este capítulo. Ahora sí, empezamos con el tema 9.2, inferencia acerca de dos proporciones. En esta sección se puede presentar método para 1. Someter a prueba la afirmación acerca de dos proporciones de poblaciones, y 2. Construir un intervalo de confianza de la diferencia entre las dos porciones de población. En esta sección está basada en proporciones, por eso es factible utilizar los mismos métodos para manejar probabilidad a los equivalentes decimales de porcentajes. Objetivos: someter a prueba la afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de diferencia entre dos poblaciones. Aquí vemos la notación para las proporciones. La notación sea 1, P es proporción poblacional, tamaño de la muestra, número de éxitos de la muestra, proporción muestral y complemento de la proporción poblacional. La proporción muestral agrupada se denota con esta fórmula, y los requisitos serían dos. Sería 1, proporciones muestrales provienen de dos muestras aleatorias simples que son independientes. Las muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados ni pareados de forma natural con valores muestrales seleccionados de la otra población. Número 2. Por cada una de las dos muestras, el número de éxitos es menor a 5 y el número de fracasos es al menos 5. Es decir, que NP es mayor que NQ mayor o igual que para cada uno de los datos muestrales. Estimación de intervalo de confianza de población 1 menos población 2. La estimación de intervalo de confianza de la diferencia es población 1 menos población 2 está dado por la siguiente fórmula, donde el margen de error de E está dado por esta fórmula de aquí. El redondeo es acerca de redondear los límites del intervalo de confianza a 3 decimales significativos. La prueba de hipótesis: para pruebas de hipótesis acerca de dos proporciones poblacionales, solo consideramos las pruebas que tienen una hipótesis nula de P1 es igual a P2
y lo vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo proporcionado por el profesor, donde dice el ejemplo 1 que las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos del Who Wants Airbags de Meyer and Fanny Chains, volumen 18, número 2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Aquí vemos una tabla que ilustra las muertes de los ocupantes con bolsas de aire y las muertes de los ocupantes sin bolsas de aire y el número total de ocupantes que fue la muestra. Vamos a resolver este ejemplo utilizando Minitab. Aquí utilizando Minitab vamos a resolver este problema, el cual consiste en irnos a estadística básica, estadística básica, y en la opción de dos proporciones. Le damos clic aquí y nos sale un recuadro donde nosotros vamos a tener estas tres opciones. Dice, ambas muestras están en una columna, cada muestra está en su columna, y en datos resumidos. La de datos resumidos va a ser la que vamos a utilizar y rellenarla de la siguiente manera, donde vamos a poner el número de eventos y el número de ensayos de la primera y la segunda muestra. Aquí nos marcan los números de eventos y el número de ensayos, así que vamos a solamente rellenarla con los datos y nos vamos a ir a opciones, donde vamos a decir que nuestro nivel de significancia es de 0.05, así que el nivel de confianza va a ser de 95, y en esta parte vamos a hacer este cambio, donde la diferencia es menor que la diferencia hipotética. Vamos a marcar esta casilla donde dice hipótesis alternativa, donde vamos a decir que como nuestra hipótesis nula es marcar que el número de muertes es igual, en este caso vamos a someter a prueba que los ocupantes es menor en casos de automóviles equipados en bolsas de aire, nuestra hipótesis alternativa. Que una vez dado eso, vamos a dar a aceptar, vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar los siguientes datos, que vamos a interpretarlos en la siguiente diapositiva, donde dice que puesto que el valor P es igual a 0.0281, es menor que el nivel de significancia de 0.05. Así que por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, donde debemos retomar la afirmación original de que la tasa de mortalidad es menor en los ocupantes de automóviles equipados con bolsas de aire. Puesto que rechazamos la hipótesis nula, concluimos que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la proporción de muertes por accidentes de ocupantes en automóviles de bolsas de aire es menor que la proporción de muertes de ocupantes en automóviles sin bolsas de aire. Con base en esos resultados, parece que las bolsas de aire sirven para salvar vidas. Así que aquí nos da nuestro nivel P, nuestro valor P, y donde nos dice que es menor al nivel de significancia. Así que, por lo tanto, vamos a tomar eso con base a los resultados. Y pasamos al segundo ejemplo, donde dice moralidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación
del porcentaje de hombres que está de acuerdo. Parece haber diferencia en la forma de que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Así que nuestra hipótesis nula va a ser ver si hay una igualdad entre el pensamiento de los hombres y las mujeres. Vamos a ilustrar este en Minitab utilizando el mismo método. Vamos a ir a estadística básica, dos proporciones, y en datos resumidos vamos a decir que vamos a rellenar la opción de datos resumidos con estos datos, número de muestras y número de ensayos, de la siguiente manera. Vamos a ir a estadística básica, dos proporciones de la misma manera, y aquí vamos a nuestro número de eventos y nuestro número de ensayos en hombres y en mujeres. Unas opciones, vamos a igual usar el nivel de significancia de 0.05 y vamos a decir que nuestra hipótesis alterna es que la diferencia es diferente a la diferencia hipotética. Vamos a dar clic en aceptar y aceptamos también aquí y nos arroja estos datos que vamos a darle la solución aquí. Aquí dice que el valor P es de 0.42 y dice que como el valor de P es menor al valor de significancia, se rechaza la hipótesis nula y existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el porcentaje de mujeres que estuvieron de acuerdo difiere del porcentaje de los hombres que estuvieron de acuerdo. Parece que hay una diferencia de opinión entre hombres y mujeres acerca del tema. Ahora pasemos al siguiente tema, que es el número 9.3, inferencias acerca de dos medias muestras independientes. En esta sección se va a presentar métodos donde se utilizan datos muestrales de dos muestras independientes para someter a prueba hipótesis acerca de dos medidas poblacionales o para construir estimaciones de intervalos de confianza para la diferencia de dos medias de población. En la parte 1 de esta sección incluye situaciones en las que se desconocen las desviaciones estándar de las poblaciones entre las cuales no se supone igualdad. En la parte 2 incluye dos situaciones donde se conocen dos desviaciones estándar poblacionales y dos donde se desconocen las desviaciones estándar poblacionales pero se supone igualdad entre ellas. Debido a que las situaciones reales generalmente se desconocen, la desviación se debe presentar atención en los métodos que se describen en la parte 1. En la parte 1 muestran muestras independientes con desviaciones estándar desconocidas sin suposición de igualdad. En esta sección se estudian dos muestras independientes y en la siguiente sección se estudian muestras que son dependientes, de modo que es importante conocer la diferencia entre muestras independientes y dependientes. Aquí vamos a decir que dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Y en otro caso, dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes o después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo y de esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Ejemplo 1. Muestras independientes. Psicólogos de la Universidad de Arizona realizaron un estudio en el que 210 mujeres y 186 hombres usaron micrófonos para el registro del número de palabras pronunciadas. Los conteos muestrales de las palabras en el caso de las mujeres y el conteo de muestrales de las palabras en casos de hombres constituyen dos muestras independientes, ya que los sujetos no estaban pareados ni asociados. En el ejemplo 2 vamos a tomar muestras dependientes, investigadores de la Universidad de Rutgers realizaron un estudio en el que 66 estudiantes fueron pesados
en septiembre y en abril durante el primer año de estudio. Las dos muestras son dependientes ya que el peso registrado en septiembre está pareado con el peso en abril por ser del mismo estudiante. En el ejemplo 3, experimento clínico es un experimento diseñado para estudiar la eficiencia de tratamientos para infecciones respiratorias virales. De 46 niños fueron tratados con un nivel bajo de humedad y 46 niños fueron tratados con nivel alto de humedad. Se utilizó la puntuación de Wesley-Score para evaluar los resultados de una hora. Después de una hora, ambas muestras tienen el mismo número de sujetos y las puntuaciones muestrales se pueden ordenar en columnas adyacentes de la misma longitud. Sin embargo, las puntuaciones provienen de dos grupos diferentes de sujetos, de manera que las muestras son independientes. El objetivo en este punto es someter a prueba la afirmación de que acerca de dos medidas poblacionales independientes, construir un intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias poblacionales independientes. Aquí tenemos la notación que se utiliza y aquí tenemos los requisitos donde la desviación 1 y 2 se desconocen y no se hace suposición de igualdad de la desviación 1 y 2. Las dos muestras deben de ser independientes. Número 3, ambas muestras son aleatorias simples. Número 4, cualquiera de estas condiciones se satisfacen los dos tamaños de muestra. Son grandes con N1 mayor que 30 y N2 mayor que 30. O ambas provienen de poblaciones que no tienen distribuciones normales. En estos métodos robustos frente a desviaciones respecto de la normalidad, de manera que para muestras pequeñas el requisito de normalidad es menos estricto y en el sentido de que los procedimientos se comportan bien siempre y cuando no existan valores atípicos ni desviaciones demasiado pronunciadas respecto de la normalidad. El estadístico de prueba de hipótesis para dos medias de muestras independientes aquí nos muestra cómo nos da el valor t en esta fórmula, donde a menudo se supone que muestra 1 y muestra 2 es igual a la muestra 2 es igual a 0. Y donde el método alternativo si se desconoce desviación 1 y 2 son conocidas. En realidad las desviaciones estándar poblacionales 1 y 2 casi siempre se desconocen, pero en el caso que se conozcan, el estadístico de prueba y el intervalo de confianza se basan en una distribución normal y no en una distribución T, aplicando el siguiente resumen. Si en los requisitos se conocen las dos desviaciones estándar poblacionales 1 y 2, las muestras deben de ser independientes, ambas muestras son aleatorias y simples y el número 4 es el mismo que el método anterior. Aquí vemos donde el estadístico de prueba en la prueba de hipótesis es Z y el valor P y valores críticos, donde la estimación del intervalo de confianza de desviación 1 menos desviación 2. Vemos como la fórmula para sacar el intervalo de confianza, donde también nos da el error. Y aquí las inferencias acerca de dos medias independientes. Tenemos un cuadro donde se muestra si se conoce o no se conoce la desviación y se utiliza la distribución normal con error estándar. Este caso casi nunca ocurre en realidad. Y si no se conocen las desviaciones, puede suponerse a que desviación 1 es igual a desviación 2. Si sí se supone eso, utilice distribución T con error estándar conjunto. Algunos especialistas en estadística no recomiendan este método. Si no se puede suponer eso, el método aproximado utilice la distribución T con error estándar dada por esta fórmula. Utilice este método a menos que se indique otra cosa. Esas son las recomendaciones del libro. Vamos ahora a ilustrarlo con el ejemplo 1, que dice: los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado en US Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentaron los resultados del estudio. Según los datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Male et al.
Science, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Considerando la media, parece haber una diferencia y construir un intervalo de confianza para la diferencia. Ahora vamos a utilizar Minitab para resolver este ejemplo. Vamos a utilizar Minitab y nos vamos a ir a, una vez en Minitab, vamos a ir a estadística básica, y vamos a dar T de dos muestras, determinar si las medias de los dos grupos difieren significativamente. Entonces vamos a dar clic en aceptar. Y aquí yo tengo ya rellenado el recuadro porque ya lo había resuelto anteriormente. Nomás confirmamos que nuestros valores sean los mismos. Y en la tabla que nos aparece vamos a dar datos resumidos y vamos a rellenar el tamaño de la muestra, la media de la muestra y la desviación estándar, que esta vez es conocida. Y en opciones vamos a tomar que el nivel de significancia es de 0.05 y vamos a tomar como la hipótesis alterna donde la diferencia es diferente o difiere de la diferencia hipotética. Vamos a dar a aceptar y vamos a dar a aceptar. Aquí nos arroja estos datos y observamos que nuestro valor P es de 0.05, así que no podemos rechazar la hipótesis nula, ya que el valor P dice que se rechaza la hipótesis nula solo si el valor P es menor al nivel de significancia, pero esta vez es igual, así que vamos a interpretarlo en la siguiente diapositiva, donde dice, puesto que la estadística de prueba no se ubica dentro de la región crítica, no se rechaza la hipótesis nula, que U1 es igual a U2. No existe evidencia suficiente para sustentar el rechazo de la afirmación de que hombres y mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Parece que no hay una diferencia significativa entre las dos medias. Así es como interpretamos este problema y nos pasamos al siguiente problema, donde dice distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus diferencias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación de estándar conocida es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que su distancia de frenado tiene una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Aquí tenemos construir un intervalo de confianza entre la distancia media de frenado de los automóviles y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Tenemos aquí nuestras muestras de automóviles de 4 cilindros y de 6 cilindros. El tamaño de la muestra, la media y la desviación. Lo mismo de esta manera y vamos a proceder a resolverlo de la misma manera en Minitab. Así que nos vamos a ir a estadística básica. Vamos a ir a T de dos muestras. Y vamos a rellenarlo con la muestra que tenemos. Confirmamos que sean los mismos. Y en opciones vamos a darle un nivel de significancia y la diferencia difiere de la diferencia hipotética. Vamos a dar a aceptar, vamos a dar a aceptar también aquí y vamos a ver qué nos arroja. Aquí nos arroja la estimación de la diferencia, nos arroja estos intervalos y nos arroja un valor P de 7.15. Vamos a ir a la interpretación de resultados en la siguiente tabla, donde dice que nuestro valor P es de 0.715
Y esto nos da a decir que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros, rechazando así la hipótesis nula. Y nos vamos a pasar al siguiente tema, donde habla de 9.4, inferencias a partir de muestras dependientes. En esta sección presentamos métodos para la prueba de hipótesis de la construcción de intervalos de confianza que incluyen la media de las diferencias de los valores de dos poblaciones dependientes. En la diapositiva anterior hablamos de qué son las poblaciones dependientes. En las muestras dependientes existe una relación para cada valor en una muestra que se aparece con un valor correspondiente de otra muestra. A continuación se presentan dos ejemplos típicos de muestras dependientes. Cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Ejemplo, el peso de un estudiante de primer año en septiembre fue 64 kilogramos y su peso en abril fue de 68 kilogramos. Vemos que los valores son dependientes porque están pareados por ser el mismo sujeto. En otro ejemplo, decimos que cada par de valores mostrados consiste en datos pareados. Ejemplo, el índice de masa corporal de un hombre es 25.1 y el IMC de su esposa es 19.7. Aquí vemos que están los datos correlacionados, así que están pareados y son muestras independientes. Son ejemplos de muestras independientes. Como la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza utilizan la misma distribución y el mismo error estándar, son equivalentes en el sentido de que arrojan las mismas conclusiones. En consecuencia, la hipótesis nula de que la diferencia media es igual a 0 puede someterse a prueba determinando si un intervalo de confianza incluye 0. Si hay un procedimiento exacto para manejar muestras dependientes, pero la distribución te ofrece una aproximación razonable buena. Por ello es común que se utilicen los siguientes métodos. El objetivo es someter a prueba la información acerca de las medias de las diferencias entre muestras dependientes o construir un intervalo de confianza para la media de las diferencias entre muestras dependientes. Aquí vemos la notación de datos pareados y los requisitos, donde dice que los datos deben de ser dependientes, las muestras deben de ser aleatorias simples y cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen, el número de datos pareados de datos muestrales es grande a n mayor que 30 o los valores de diferencia que provienen de una población por una distribución aproximada normal. Estos métodos son robustos frente a las desviaciones respecto a la normalidad, de manera que para muestras pequeñas el requisito de normalidad no es tan estricto en el sentido de procedimientos funcionen bien siempre y cuando no hayan valores atípicos ni desviaciones demasiado pronunciadas respecto a la normalidad. Aquí vemos como la estadística de prueba de T es dado por esta fórmula y los grados de libertad es n-1 y el intervalo de confianza está dado por esta fórmula donde el error está aquí. Y pasemos al ejemplo número 1, que habla de la calificación en base al consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de la US Today. El nuevo sistema de calificaciones se implementó en respuesta a que las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia del 0.1 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema de calificación nuevo. Aquí vemos los datos que nos da el libro en sí y vamos a resolverlo en Minitab. Estando ya aquí en Minitab, vamos a ir a estadística básica. Bueno, antes de eso yo ya tengo aquí ingresados los datos del antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación. Son 20 muestras y vamos a ir a estadística básica. Vamos a ir a datos pareados, de T pareada, determinar si las medias de dos grupos dependientes
difieren. Utilice esta opción para comparar mediciones que se realizan en los mismos elementos de diferentes condiciones. Vamos a ir aquí T pareada y vamos a dar aquí, cada muestra está en su columna. Entonces vamos a hacer muestra 1 antiguo sistema y muestra 2 nuevo sistema. En opciones vamos a utilizar un intervalo de confianza del 99 y aquí en la diferencia hipotetizada vamos a dar 0, ya que dice que la diferencia es igual a la media, o sea que la muestra 1 más la muestra 2 es igual a 0 y nuestra hipótesis alterna nos la da el problema donde dice que utilizando la discriminación para someter a prueba la afirmación de que el antiguo sistema era más elevado del nuevo sistema. Entonces vamos a decir que nuestra hipótesis alterna es que la diferencia es más elevada a la diferencia hipotética, que es igual a 0, entonces que es mayor a 0. Vamos a dar a aceptar y vamos a dar a aceptar aquí también. Nos va a dejar estos datos, donde el error de la media es 1.20 del antiguo sistema y el nuevo sistema de ecuación es 1.05 y nos da un error estándar de 0.167 y una desviación de 0.745 y donde nos da un valor P igual a 0 que vamos a interpretar en la siguiente diapositiva, donde dice que el estadístico de prueba T es igual a 14.10, aquí tenemos nuestras, y el valor P es igual a 0. Entonces se rechaza la hipótesis nula ya que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las antiguas calificaciones eran más elevadas a las nuevas calificaciones. Y en la interpretación a esto se rechaza la hipótesis nula ya que nuestro valor P es menor a el nivel de significancia de 0.01. Así que por eso existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación. Pasemos al siguiente ejemplo que dice el costo de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según los datos de Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de automóviles Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan construyen un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de separación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Vamos a tomar los datos de nuestra tablita del costo de reparación de la parte frontal y el costo de reparación de la parte trasera y utilizando Minitab vamos a resolverlo. Nos vamos a hacer estadística básica, T pareada y vamos a rellenar nuestra T pareada con los elementos de la parte frontal y los datos de la reparación de la parte trasera. En opciones vamos a decir que nuestro nivel de confianza es del 95% y nuestra hipótesis alterna va a ser que la diferencia es diferente a la diferencia hipotética. Vamos a dar a aceptar y vamos a dar a aceptar. Nos va a dejar estos datos y nos va a dejar donde el intervalo de confianza del 95%, este es el intervalo que nos arroja. Entonces dando este intervalo y el valor P de 2.229 vamos a interpretar lo siguiente. Como el intervalo de confianza incluye 0, lo que sugiere que la media de la diferencia podría ser 0, de manera que no parece existir una diferencia significativa entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Así es como interpretamos este problema y vamos al siguiente tema, que es el 9.5, comparación de la variación de dos muestras. En esta ocasión estudiaremos la prueba F para comprobar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F, denominada sin honor a especialista en estadística, Sir Ronald Fisher, utiliza la distribución F que se presenta en esta sección. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Y en la parte 1 se describe el procedimiento de prueba F y la parte 2 ofrece una breve descripción de dos métodos alternativos para comparar la variación de dos muestras. La parte 1, prueba F para comparar varianzas. Recuerde que la varianza muestral es el cuadrado de la desviación estándar. En esta sección designaremos a la mayor de las dos
muestrales para que los cálculos sean más fáciles. Denotaremos varianza muestral más pequeña como S2/2. La distribución F para dos poblaciones distribuidas normalmente con varianzas iguales, es decir, la desviación, la varianza 1 y la varianza 2 es igual a la varianza 1 es igual a la varianza 2. La distribución muestral del estadístico de prueba F es desviación 2/1 y desviación 2/2 en la distribución F que se muestra en la figura 9.5, siempre y cuando aún no haya establecido que la varianza de la muestra es más grande que S2/1. Cálculo de valores F críticos. Para calcular un valor F crítico correspondiente al nivel de significancia del 0.05, remítase a la tabla A, que es esta, A5, y utilice la cola derecha de 2.025 o 0.005. Esta no es simetría asignada a la derecha, son los valores no negativos y el valor de F dado por esta. Prueba de dos colas, utilice la tabla con 0.025 en la cola de la derecha. Tenemos que A es igual a 5 o 0.05 dividida entre dos colas, de manera que el área de la cola de la derecha es 0.025. Prueba de una cola es cuando A es 0.05 y está dado por esta parte de la derecha. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de las situaciones estándar o varianzas poblacionales. Los requisitos: las dos poblaciones son independientes, las dos poblaciones son aleatorias simples, las dos poblaciones están distribuidas normalmente. Esta prueba de F no es robusta, lo que significa que no tiene un buen desempeño si una o ambas poblaciones tienen una distribución que no es normal. Por lo tanto, el requisito de la distribución normal es muy estricto para la prueba F. El ejemplo 1 dice conteo de plaquetas. En continuación incluyen muestras de conteo de plaquetas número milímetro 3 de hombres y mujeres elegidos al azar según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas que pueden provocar un sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de trombosis. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación que los hombres y las mujeres tienen un conteo de plaquetas con la misma desviación estándar. Vamos a irnos a Minita para realizar nuestro problema. Vamos a resolver nuestro problema con Minita. Vamos a ir a estadística básica. Nos vamos a ir a todas varianzas. Y vamos a dar que ambas muestras tienen su columna. Cada muestra está en su columna y aquí están. Vamos a ver que cada muestra está en su columna. La muestra 1 de mujeres y la muestra 2 de hombres. En opciones vamos a decir que la desviación estándar entre la desviación de la muestra, puesto que el nivel de significancia es de 95, vamos a decir que la relación hipotética de la desviación estándar 1 de la desviación estándar de la muestra 2 es igual a 1 y nuestro proceso de alternativa va a ser que la relación es diferente a la muestra hipotética de la relación. Entonces vamos a dar a aceptar y en gráficas vamos a rellenar las gráficas que nos proporciona y vamos a dar a aceptar y vamos a analizar lo que nos arrojan esas gráficas. Aquí vemos que en esta gráfica vemos como el valor de los hombres y las mujeres está muy diferente. El de las mujeres está más disperso y el de los hombres está más en conjunto. En este histograma también se puede analizar eso. El de las mujeres está más disperso y los hombres más cerrado. Y en esta gráfica podemos inferir que están en este 95% de intervalo de confianza, están unidos en 1.2 y aquí en la versión estándar y en la gráfica de mujeres y hombres. Así que vamos a interpretar los resultados, dado que no se puede rechazar la hipótesis nula, ya que no existe evidencia suficiente para rechazar la ambigüedad, ya que el valor de P es mayor que 0.5.
Aquí tenemos un valor de P mayor a 0.05, entonces no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Vamos a pasar al siguiente problema, donde dice que los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Según los datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination de Barry Boland, American Statistical Volumen 58, número 2, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Vamos a utilizar Minitab para resolver este problema. Vamos a utilizar Minitab en estadística básica, prueba de dos varianzas, y vamos a utilizar que cada muestra en su columna. Vamos a solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Y en opciones vamos a habilitar que nuestro nivel de significancia es del 95% y la hipótesis relación hipotética es igual a 1 y nuestra hipótesis alterna es la relación diferente a la relación hipotética. Vamos a aceptar. Y en las gráficas vamos a darle todas las gráficas y vamos a aceptar. Aquí vemos que nos arrojan todas las gráficas de solicitantes sin éxito y vemos solicitantes con éxito. Hay un mayor número de concentración y aquí mismo nos deja ver que solicitantes con éxito y solicitantes sin éxito es en menor número. Y en la prueba de intervalo de confianza de dos varianzas, relación 1 contra relación diferente de 1, nos marca que efectivamente hay relación, y vamos a analizarlos en la siguiente diapositiva. Nos habla de que el estadístico de prueba F es igual a 1.5 y el valor crítico de F es superior entre 2.1540 y 2.22131 y el valor P es de 0.292. Interpretado estos datos, no se rechaza la hipótesis nula, ya que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que ambas muestras provienen de población con desviaciones estándar iguales, ya que nuestro valor P es mayor a nuestro nivel de significancia. Ahora avanzaremos a el proyecto, que es herramientas de estadística aplicada al campo laboral. El nuevo proyecto, una vez terminado el contenido de esta tarea, crea una presentación llamada Herramientas de Estadística aplicada al campo laboral, en el cual se desarrollan los conocimientos obtenidos aplicados a la solución de problemas y proyectos laborales. En este campo, en esta ocasión voy a ilustrar mi presentación en una encuesta que fue aplicada en mi campo laboral hacia hombres y mujeres si estaban satisfechos con el corte de prenda que se estaba manejando o si era necesario cambiar el patrón para hacer un corte de prenda nuevo. Se encuestaron 537 mujeres, de las cuales 73% estaba conforme, y 515 hombres, de los cuales 80% estaba conforme. Vamos a construir un intervalo de confianza del 90% para diferenciar entre las proporciones de conformidad y a continuación dar los resultados. Vamos a ir a Minitab para construir ese intervalo. Vamos a ir a estadística básica, dos proporciones, y vamos a ir a datos resumidos y vamos a poner nuestro número de ensayos y nuestro número de eventos, que es en este punto el 74% y el 80%. Vamos a ir a opciones y vamos a dar que nuestro nivel de confianza es del 90 y que la diferencia es diferente a la diferencia hipotética. Vamos a dar en aceptar y aceptar. Y nos arroja estos datos que nos da un valor de P de 0.007. Entonces vamos a concluir que dado el valor P 0.007 existe evidencia suficiente para decir que tanto los hombres como las mujeres están conformes con los cortes que se emplean hasta el momento. Así que se puede continuar con la producción
de los cortes ya estandarizados y no es necesario hacer un cambio debido a que ya existe la evidencia suficiente para decir que están conformes. Hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias.